Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico y violencia. Además se incorpora a esta hora, como siempre, todas las mañanas de lunes a viernes, Lucho Sotomayor. Luchito, buenos días. Alberto, buen día. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, buen día a todos los Lucho viene de que nos redacción, él escuchan. también está desde muy temprano. Desde temprano. Así Todos es. trabajan aquí desde muy temprano. Sí. Todos amanecen muy Madrugadores. temprano. Madrugadores, efectivamente. Y hay que felicitar por eso. Pedro, ¿cómo estás, Pedro? Se habla de un nuevo cabecilla de sendero en el Brain. Expresamente, don Alberto, no es un nuevo cabecilla, es un ex estudiante de la Universidad de Huamanga. Se ha reincorporado o incorporado hace más o menos 10 años, cuyos familiares también ya estuvieron involucrados. Es un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales. Él tiene un cargo importante. Este grupo terrorista subversivo en los inicios de este año ha tenido un congreso, y este congreso tenía como finalidad promocionar a algunas personalidades, sobre todo en los mandos políticos y militares. Este señor sería Lucio, así es. Franklin Gober Tello Echajaya, Echajaya, alias sí, Lucio. alias Lucio. Entonces, Lucio tiene encomendado ahí en la organización como responsable político, no es militar, responsable político, pero todavía no es miembro titular, porque el que reemplaza a William no es Lucio, el que reemplaza a William es Marco Antonio Quispe Palomino, camarada Gabriel, y después de Gabriel está Olga. Ya. A ver, vamos. Landeo. Ari kainatam ari mari kamon kai wauhinchi kaitadio nacionalpi. Sendero luminosos joñonakusjako huk congresupi kai hayari huatapi. Chaypis kuyu chichkanko o harichkanko o manchajkunata. Kachkansi huk o manchaj musoq pai pasutinsi Franklin Grover ichaja may pai jamanas militar llamkaita churuan político llamkaigunatas pai hatichin. Por lo general, cuando se encuentran jóvenes como este que acaban de detectar, que prácticamente es uno de los mandos del Sendero Luminoso, Lucio, conocido como Lucio, egresados o estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, por lo general son de estas facultades de donde salen los jóvenes, ¿no? Es lo que más o menos he podido corregir con las informaciones que he comparado. ¿No sería bueno hacer una observación, un seguimiento a los profesores que están dentro de estos programas académicos para ver de repente por ahí nace el ir incubando estas ideas a los alumnos? Claro, sí, Augusto, pero no solo de ciencias sociales, también ha habido de la Facultad de Agronomía, ¿no? De algunas facultades de Minas también. Pero tampoco es solo de San Cristóbal de Huamanga, obviamente el referente es San Cristóbal de Huamanga, porque también se han reincorporado estudiantes del centro, ¿no? De Huancayo, por ejemplo, de la parte de la Amazonía. Y la pretensión de este grupo obviamente ahora es incorporarse un poco más hacia la ciudad, avanzar hacia la ciudad, que es el espacio donde menos dominan. Ahora, el caso que se da con jóvenes de las universidades, para terminar ya mi intervención en esta parte, en universidades acá en Lima, cuando he tenido oportunidad de ir, por ejemplo, a la Ciudad Universitaria de San Marcos, claramente se ve que hay grupos, y yo he podido comprobar por información que me han dado de la misma universidad, que hay grupos de gente que están, digamos, haciendo proselitismo político a Sendero Luminoso. Se puede negar, pero es una realidad que se da en las universidades nacionales. ¿Qué se hace ahí? Me parece que hay que hacer por ejemplo, no solo en las autoridades universitarias, por ejemplo, la policía no puede ingresar si no es con autorización del rector a hacer ciertos trabajos de investigación, ¿no? Salvo de una forma, digamos, mucho más meticulosa, de inteligencia, pero obviamente que hay universidades donde interiormente controlan, por ejemplo, los comedores de estudiantes, ¿no? Que es el hilo por donde continuamente siempre Sendero Luminoso ha trabajado, ¿no? Y obviamente las organizaciones estas de las facultades, los centros federados, ¿no? Muy bien, a la traducción. Maiguna mantata lluximunku wainakuna sipaskuna kai Sendero Luminoso Kupillam Karankupa, Universidad Kunamanta. Paikunam Kanko, Ciencias Sociales, Agronomía, Minas, China, Yachacojuna. Manaya, Huamangaya Mantacho. Huancayo, Chay Selva Central, Yuncapi, Universidad Kunamantapas, Lluximunku. Chaitam, Allinta Javarinanchi, Universidad Uco Kunapis, Paikuna Arimanakunko, Juñunakunkuima. Muy bien, don Pedro. Sendero Luminoso nunca ha renunciado a la parte violenta, han dejado siempre abierta la posibilidad de que en cualquier momento podrían retomar las armas. La semana pasada, lamentablemente, hemos tenido una información
que apuntaba a 3 torres derribadas de telefonía móvil en Huancavelica. ¿Esto puede significar de repente que Sendero Luminoso, paralelamente a las acciones que viene haciendo de ganar terreno o espacio político, pueda también retomar el espacio violento? No se descarta, ¿no? Sin embargo, hay que indicar algo importante, ¿no? Que ellos siempre han indicado de que no van a atentar contra las obras públicas, sea del Estado, las transnacionales, de los organismos no gubernamentales. Pero eso han dicho hace años, ¿no? Sin embargo, han atentado contra el gas. ¿Hay renovación de mandos? Hay renovación de ¿Hay mandos. renovación de mandos? No sabemos la tendencia política que han tener atentado, ellos. Por ejemplo, contra algunas minas, ¿no? Pero si es que estos no dan el cupo correspondiente. Y en esta ocasión han atentado contra 3 torres de esta empresa de telefonía, ¿no? No quiere decir que ellos estén en persecución de estas empresas, pero sin embargo ellos tenían la necesidad de hacer ese tipo de actos porque hace algunas semanas ellos habían sufrido en realidad la ubicación de uno de sus campamentos principales en las alturas del río Piches, que es el inicio del Cerro Vizcatán. Por lo tanto, entonces ellos obviamente no han salido tantos muertos, pero sí la incautación de documentos importantes, por ejemplo 2 cuadernos que estaban todas las claves de toda la comunicación que utilizaban, y eso significa relevar tiempo, ¿no es cierto? Hay que comunicar a cada grupo, a cada comando, a cada dirigente. Igualmente también informaciones en USBs, ¿no? Aparte de fotografías y una serie de cosas, ¿no? Y eso sirve, por lo menos en el trabajo de inteligencia de la policía y del ejército, ¿no? De alguna manera ellos tenían que dar, un momento, no es que hemos sido derrotados, pero estamos aquí, nuestra presencia es esta, eso se llama agitación y propaganda. Agitación y propaganda. Ari, Sendero kunaja kainata mnedjako, kunanja político yamkayataña mruasajko, manaña militar yamkayaja kanjaña chunispa. Ichaja Vizcatampis, paikuna, policía chayarjum, paikuna pakasjankukama, hinaspa, chay mosuhmanta umanko ujarinankupaqsi, chay torrekunata wichichichkanko, atentado kunata ruachkanko, chay rexi monaspanko, hinalla. Estamos dialogando con Pedro Yaranga, que es un experto en temas de narcotráfico, de subversión, terrorismo, sobre Sendero Luminoso. Es uno de los periodistas que más conoce el tema en la zona del Brain. Él es ayacuchano, ¿no es cierto? Sí, ha recorrido toda la plataforma y el trapecio andino durante tantísimos años. Lo conozco, él es muy joven, por cierto, pero yo lo conozco muchísimos años, de la época en que yo hacía mis recorridos también por la zona, por supuesto, en busca de Sendero Luminoso. Pues bien, Pedro Yaranga, yo quisiera que nos digas, en tu observación de ahora, de la que estás observando y haciendo tu análisis y seguimiento y monitoreo, ¿crees que la Fuerza Armada, en este momento en el Brain, está logrando avances importantes? ¿Está consolidando la posición del Estado presente en las zonas donde precisamente operan los Quispe Palomino y el Lucio y todos los demás? ¿Hay un operativo permanente de inteligencia de interceptación de estos grupos sediciosos? ¿Cómo evalúas tú estos últimos meses de la presencia y reforzamiento del Estado en el Brain? Yo diría, y siempre resalto este trabajo importante de inteligencia que ha hecho y está haciendo el Grupo Especializado de la Policía Nacional, que es un trabajo bastante avanzado. Sin embargo, yo no podría hablar todavía de un grupo como que a nombre de las Fuerzas Armadas. Yo prefiero decir de que hay que ir formando grupos especializados. Creo que por ahí nos hace mucha falta eso, ¿no? Tener grupos especializados. Yo he dicho, sí, es que hay que hablar de fuerzas combinadas, pero hay que juntarlas y hay que hacerlas entrenar día y noche. ¿Qué es la estrategia que este grupo especializado de la policía ha estado haciendo? Porque ¿cómo es que pudieron ellos adentrarse hasta el mismo corazón para liberar a 11 niños que estaban cautivos, sin que Sendero se diera cuenta? Justamente gracias a esos trabajos de entrenamiento, utilizar métodos no convencionales. Y en eso hay que trabajar. Porque, por ejemplo, esto para acotar lo que dice Pedro Yaranga, si las tropas se repliegan a supuestos contrasubversivos de noche por lo que significa la emboscada, ¿no es cierto? Ante la emboscada, es obvio que el enemigo, en este caso el remanente senderista, sabe que las Fuerzas Armadas no se dan buena noche, entonces ellos se mueven y se autoabastecen en las noches. Es decir, van a las comunidades, van y todo, y recogen los alimentos y todo para llevar a sus guaridas. Si los operativos se hicieran, como dice Pedro Yaranga, inopinadamente,
mañana, tarde y noche, Ujú. no tendrían capacidad de movilización. Y utilizando métodos no convencionales. No convencionales. Si hay un camino, no hay que ir por el camino, hay que ir por otro sitio. Exacto. Kainatadag miri marikamon wauhinchik Pedro Yaranga. Fuerzas Armadas, chay brae, llaqtakunapis, mana allin taraqchu llamkatkanchu, manas hispichinkuchu llamkayninkuta. Ichaja, Policía Nacional si allin llamkay tarowatkan. Civilmanta pachasja guardiakunas, purinku chaypi hinaspa yachanku, imatataq ruwachkanku senderistakuna chaykunata. Aswansi, hukumalla llamkananku, kainatas llamkananku, Fuerzas Armadas, Policía Kunawan, Cuscanchaykanakuspanco. Señor Yaranga, nos tranquiliza saber que la policía está trabajando, digamos, con métodos que le están dando resultados en los últimos tiempos. Pocas informaciones tenemos en los últimos tiempos de cosas que vengan sucediendo en EBRAE, pero el sistema, el grupo Génesis o la forma como se va a trabajar ahora en adelante, que ha sido presentado por el propio ministro, ¿de qué manera, digamos, va a implementar su trabajo tanto en lo que es a nivel nacional como en EBRAE indirectamente, que es la parte más sensible y donde los grupos justamente subversivos se manifiestan permanentemente? Claro, habría que ver cómo se están organizando, ¿no es cierto? Yo diría, por ejemplo, este grupo especializado que no es tanto en números, por ejemplo, ellos exigían algunos apoyos, sobre todo en logísticos, por ejemplo, armas especializadas. Este grupo, por ejemplo, cuando tiene que realizar un determinado operativo, ellos exigen armas. A veces les prestan de otros grupos, pero no es igual pues hacer operativo a última hora con un determinado arma que no se ha entrenado previamente. Entonces ellos exigen, por ejemplo, que les apoyen logísticamente en estas cosas y en otros incentivos, obviamente. Entonces, si es así, entonces yo creo que este grupo podría dar mucho más. Ahora, sobre eso hay que preparar otro grupo para operativos en tierra, o sea, para las intervenciones. Muy bien. Ari, Kairuaykunam kachkanraj riki, chay allin llamkaj policiakunatas aswanraj kallpanchachinanchik, armakunas paykunapa kanan. Paykuna chay armankuta allinta riqsispa aswan allinta senderomanta amachawananchikpaj. Chay llamkaykunas aswan puririnan, aswan kallpanchasqa kanan. Muy bien, don Pedro. De la información que usted tiene, ¿cómo están los grupos que operan en el BRAE, un terreno totalmente difícil, por cierto? ¿Cómo están los grupos en cuanto a equipamiento técnico, radiocomunicaciones? La semana pasada hemos tenido aquí en nuestra cabina de transmisión a miembros de la Fuerza Aérea, inclusive nos han hablado ellos de que la Fuerza Aérea ha fabricado 3 aviones que son no tripulados Uh-huh. y que son especializados sobre todo para el rastreo desde el aire, ¿no? Y estos grupos utilizan siempre las comunicaciones por radio. Entonces, esa señal fácilmente detectable. ¿Por qué no se está aplicando eso de repente la tecnología? Allí hay una triangulación y los tiene ahí. Allí hay una particularidad. ¿Por qué este grupo no utiliza celular? Porque el celular, aparte de que es un poco difícil, pero es posible interceptar. Y la comunicación que utilizan igualmente, ¿no? Pero en radio es mucho más fácil todavía, ¿no? Claro. Hasta con equipo hechizo se puede interceptar la radio. Lo que pasa es que ellos no utilizan lo que nosotros actualmente nos estamos comunicando, o sea, una comunicación directa, sino claves. Entonces, por decir, estamos comunicándonos en el punto tal y están hablando, ¿no? Y están hablando con claves, después dice, ahora vamos al punto tal más María. Y nadie sabe qué cosa es tal punto y más María. Después unos 3-4 minutos dicen, bueno, ahora cambiamos a Jorge más Juan. Entonces la cosa ya cambió totalmente, ¿no? La interceptación. Pero la señal es la que se puede captar. Claro. Y precisamente esos aviones no tripulados que ha fabricado la FAB son especializados para volar de noche. Y estos elementos se mueven, se comunican también de noche. Una triangulación que hace pues una señal de radio en medio de la selva, ¿no? Bueno, a veces nuestra geografía es tan misteriosa. Yo, por ejemplo, estoy hablando de hace 4 años, hicimos una caminata con comités de autodefensa que hace 3 días y 3 noches, ¿no es cierto? Estábamos con un teléfono satelital que para ese entonces era lo último. Entonces la intención era comunicar, reportar de cada cierto tiempo. Entonces donde había mucha vegetación, por ejemplo, no da señal, la satélite no capta. Uno tiene que esperar que haya un espacio mucho más abierto, en todo caso llegar a una cuenca donde hay río, entonces recién empieza a reportarse la comunicación. Yo quiero decirles, señores amigos, que
los que tenemos fuentes de alguna u otra manera, no puedo revelar detalles de las que yo conozco de fuentes de inteligencia, pero van a haber sorpresas porque se está aplicando una tecnología de punta que nos vamos a quedar asombrados, ¿ah? El día que digamos, pero ¿cómo ocurrió esto? Bueno, no había más alternativa que aplicar esa tecnología de punta. Esa tecnología de punta no es un satélite que está vigilando, no es un avión de estos no tripulados, porque es bien difícil en la selva. Un avión no tripulado, por más que sobrevuele la selva, es tan tupida que ahí se está camuflado. Detecta pues, por calor. Por calor. Pero hay otra tecnología en tierra, de alta, pero así, de alta, vaya la redundancias, efectos tecnológicos que el gobierno se ha visto obligado a comprarlos, que cuestan mucho, pero de última generación. De última generación, que van a generar una sorpresa, ojalá que muy pronto, ¿no? Pero a veces uno tiene que saber que las circunstancias obligan al Estado a tener que asumir esos costos, que son muy altos, pero que tarde o temprano va a haber resultados bastante positivos. Eso es lo único que les puedo adelantar. Pedro, tú que eres un hombre con tanto ya trajín por esa zona, ¿no? A veces hay que tener cuidado. Yo le decía el otro día al ministro de Interior que este silencio es mucho más peligroso. Es muy peligroso. Algo están tramando. Algo está pasando. Así algo es. está pasando. Yo diría que deben extremar las medidas de seguridad, por ejemplo, el control de carreteras. A veces se debilita ese control de carreteras. ¿Por qué digo yo? Cuidado que se estén desplazando a Lima, cuidado. Este silencio es muy preocupante, es muy preocupante. Entonces yo le dije al ministro, que lo tuve el sábado, ministro, y me dijo, sí, estamos haciendo también tomando esas medidas. Cuidado porque los quipes palominos que en la zona del Brain están con dificultades, porque no le ha respondido a quienes ellos querían que los mantengan durante meses con abastecimiento tras el secuestro de los trabajadores, ¿no es cierto? Así es. Entonces ya no tienen abastecimiento de una naturaleza que ellos querían, están con esas dificultades, entonces pueden eventualmente hacer una acción urbana, ya no rural, que puede ser peligrosa. Así que me imagino que esta recomendación que yo la doy como porque conozco algunas cosas que me han llegado, pero que me imagino tú también lo sabes. Además, don Alberto, hay que indicar algo más, ¿no? Que cuando el enemigo está herido es donde hay que tener cuidado, y ahorita ellos están heridos, después de ese operativo Su Caso reacción Rojo. puede ser demasiado violenta y descontrolada. Un signo puede ser las torres que han Claro, dinamitado, ¿no? Que no tienen mucho efecto en la comunicación, porque, digamos, esas son rápidamente reemplazadas, ¿no es cierto? Es más como problemático una cuando agitación de propaganda, ¿no? Exacto, cuando se tiran una tras otra de las torres de alta tensión, y ahí sí afecta el sistema de electricidad, pero digamos, pero de todos modos, cualquier acción de esta naturaleza es bastante complicado. Bueno, tenemos que despedir a Pedro Yaranga, como siempre.